me sabía a flor. Banalcito de cabo, a ti es tu pasión, me sabía a flor. Ahí estamos. Bueno, ¿qué estábamos escuchando? Estamos escuchando Chamarrita del Amor de la banda Flamané. Muy bien. Bueno, vamos a otro tema que tiene que ver con el asbesto. La semana pasada estuvimos haciendo una nota sobre un libro que le acaba de llegar a Jorge a la casa, ¿no es cierto? Mostralo. Sí, de Hernán Rubio. De Hernán Rubio, lo muestro en pantalla, ahí está. Ahí estamos, por lo menos para lo que los del streaming vean que ese es el libro. La lucha de los trabajadores del subte y su sindicato, un asesino al acecho en los túneles de Buenos Aires, de Hernán Rubio. Muy bien, hoy hubo de 13 a 15 horas paro en los subtes de Buenos Aires porque hubo otro trabajador muerto a causa del asbesto. Estamos en comunicación con Francisco Ledesma, que es secretario de Salud Laboral de los Metrodelegados. ¿Cómo está, Francisco? Hoy es un día triste, me imagino, para ustedes, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hablar con ustedes y, bueno, espero que la audiencia esté atenta porque, bueno, es un tema de salud pública, lo que nos atraviesa a nosotros como trabajadores del subte en un medio de transporte masivo. Sí, hay bronca, hay indignación, porque perdemos un compañero en ocasión del trabajo. ¿Qué papel jugó el asbesto en la muerte de este trabajador? Walter entró en el 94, igual que yo, hace 30 años. ¿Cuántos años tenía Walter? 30 años de antigüedad y tenía 53 años, si mal no recuerdo. Muy joven. Sí, y hace 3 años que venía peleando contra esta afección de cáncer de pulmón por exposición al asbesto. Falleció la semana pasada, y nosotros nos despertamos y nos acostamos pensando si nos va a tocar la ruleta rusa, que nos agarre este cáncer y nos lleve. Bueno, conocemos de hace muchos años con la mayoría de los compañeros. No siempre se supo que había asbesto. ¿Desde cuánto se sabe que hay asbesto en los subtes de Buenos Aires? En el 2018 los compañeros del Metro de Madrid nos avisan que había el Estado de la Comunidad de Madrid había certificado que los trenes de la flota Alstom, Nagoya 5000, había asbesto. Entonces rápidamente nos mandan la documentación oficial y nosotros... ¿Esos eran los que había comprado Macri? Perdón. Claro, Mauricio Macri era intendente en ese momento, los compró en el 2011. Esos trenes eran chatarra que la Comunidad de Madrid estaba probando en Atocha. No falla, vieron, recién decíamos... Disculpa, Francisco, pero hace un rato estábamos diciendo los parecidos entre Macri y Milei. En algunas cuestiones no fallan esos parecidos, ¿eh? Es impresionante que haya comprado chatarra para meter en la plena ciudad de Buenos Aires y encima con veneno adentro. Sí, los compró como chatarra, pero los puso en funcionamiento y esos trenes habían sido retirados de servicio porque el fabricante había dicho que había terminado su vida útil. Y él no los compró como chatarra para hacer con esa chatarra reciclado, no, los puso en funcionamiento para transportar pasajeros. Él puede, fue con un contingente, hizo publicidad, que fue a comprar trenes a Madrid, con toda una delegación, y ni él ni ningún funcionario de su equipo, estaba lleno de casco blanco, como decimos los trabajadores, ninguno vio que en los planos del fabricante decía que tenían componente con asbesto. El asbesto en el subte está instalado hace muchas décadas. Nosotros en el 2018, a raíz de esto, empezamos a exigir que saquen esa flota de la línea B, y después empezamos a revisar las otras flotas que se reparaban en el taller Rancagua, que está debajo del Parque Los Andes en Chacarita. Y a raíz de eso dijimos, bueno, ¿cómo sabemos si hay algún compañero que esté afectado por el asbesto? Digo, en un cabello humano entran 120 fibras de asbesto, de ese mineral que
es barato, que es un material que sube el suelo durante décadas para aislación térmica, aislación eléctrica. ¿Está en las paredes de los coches el asbesto? Está en distintos lugares, por ejemplo, en la pintura que recubre el interiorismo de los salones de los trenes que están en la línea B y en la línea C. El asbesto, hay componentes que se puede retirar con una empresa que es especializada, y cuando hay pintura, la ley que se hizo en Argentina en el 2001 y que se reglamentó en el 2003, que está vigente, es una ley nacional, dice cómo se tiene que sacar el asbesto, quiénes pueden sacar el asbesto y dónde se tiene que llevar a disposición final, entre otras cosas. Lo que nos pasó a nosotros es que dijimos, bueno, más allá de tener sospecha de que haya en otras partes del subte asbesto, ¿cómo sabemos si ya tenemos afectados o gente que esté cursando cáncer? Entonces empezamos a buscar un lugar público para hacer unos estudios, y ahí encontramos el Instituto Bacareza, que depende de la Facultad de Medicina de la UBA, y los compañeros empezaron a ir a hacerse controles ahí neumonológicos con la doctora Lilian Capone, que es médica del trabajo, y tuvimos la suerte de que ella es certificada clase B por la OIT en cuestiones de asbesto. En ese momento, en Sudamérica, ella era la única certificada con ese, tiene clase A, clase B, clase C, bueno, que era especialista dentro de la, o sea, médicos hay un montón, neumonólogos hay menos, pero dentro de la neumonología, especializados en el tema del asbesto, estaba ella, y dimos con ella. Y en paralelo decíamos, bueno, nosotros, para no volvernos paranoicos y sospechar que todo tiene asbesto, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para tener certezas? Entonces empezamos a ver en las universidades públicas de la Argentina en qué lugar se podía analizar el asbesto con algún especialista. Y ahí encontramos la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, que tiene un departamento de geología con una doctora en geología especializada en asbesto por OIT también. O sea, nada, entonces, por un lado, los médicos, y por otro lado, los geólogos, en la materia especial de asbesto, fueron certificando que ya no era una sospecha, una paranoia, algo que los trabajadores, no sé, no les gusta trabajar, entonces inventan cosas, no, lo decían dos especialistas en dos universidades públicas estatales que decían que lo que nosotros estábamos denunciando era real. Ahí inmediatamente lo que empezamos a exigir es que el Ministerio de Trabajo de la ciudad empiece a hacer inspecciones. Entonces se abrió un expediente. En paralelo, nosotros fuimos a la Defensoría del Pueblo, porque en un medio de transporte masivo no solo estamos los que trabajamos, sino los que transportamos, que son pasajeros que son estudiantes, que son trabajadores, que son jubilados. Entonces, bueno, empezamos a decirle a la Defensoría que venga, inspeccione, que tome su protagonismo, su rol, y lo hizo. Y después fuimos a la legislatura a hablar con todos los bloques, inclusive obviamente el bloque del PRO, porque era una cuestión, y es una cuestión de salud. Y en paralelo, también lo que hicimos nosotros es ir a la justicia para denunciar este problema, y para que la justicia pudiera, hacer su trabajo y ver lo que decíamos nosotros, y que desde el ámbito jurídico también se podía, tomando las leyes y resoluciones que hay en la actualidad vigente. Y también fuimos a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, que es la que audita a todas las ART, por el tema de los estudios, por el tema de los seguimientos médicos y por el tema de los riesgos. Y cada una de esas dependencias durante el 2018 empezó a hacer sus investigaciones, sus inspecciones, y a finales del 2018 nos dieron la razón, que efectivamente había personas afectadas, que efectivamente, trabajadores, que efectivamente había asbesto instalado, y en qué estado estaba el asbesto. A partir de ahí nosotros logramos que nos manden a hacer todos los años estudios en el Hospital Británico, en la parte de neumonología, por exposición al asbesto. Al día de hoy, Walter es el quinto compañero que fallece por cáncer por asbesto. Tenemos 4 compañeros
cursando la enfermedad por asbesto y tenemos 114 compañeros que tienen afección en los pulmones. ¿Qué sería la afección? Es que ingresa una fibra de asbestos, el pulmón está revestido por la pleura, que sería como una bolsa que engloba los pulmones, y cuando ingresa esa fibra se clava en esa bolsa y hace como una callosidad. Eso en principio se llama afección, no es el cáncer propiamente dicho. El asbesto es imprevisible, o sea, hoy no tengo nada, mañana puedo tener cáncer, o sea, no es que no tengo nada, después tengo afección. No, claro, depende también del sistema inmunológico de cada persona y todo eso. Exactamente. Nosotros además venimos reclamando que se compre flota nueva. Jorge Macri hace unos meses atrás en campaña electoral había dicho que iba a comprar trenes nuevos para la línea B, que es algo que exigimos nosotros, iba a comprar trenes nuevos para la línea C, y nosotros lo que le exigíamos es que lo haga lo más pronto posible. Lo que no dijo en las notas periodísticas que dio Jorge Macri es que en realidad la justicia, en los fallos de primera instancia y de Cámara que nos dio la razón a nosotros, le obliga a comprar flota nueva, o sea, obliga a sanear las instalaciones del subte y las flotas. Pero más allá de eso, nosotros le estamos... A ver, el subterráneo desde 1994 está privatizado. Lo tiene la concesionaria del Grupo Rogio, hace un tiempo atrás era Metrovías, ahora se llama EMOVA, y depende el subterráneo de la empresa estatal que se llama Subterráneo Buenos Aires, pero las decisiones políticas del funcionamiento del subte depende de la jefatura de gabinete. Nosotros desde marzo del año pasado estamos pidiendo una audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Comisión de Asbesto. ¿Para qué? Para que se tomen decisiones. Por ejemplo, al principio, como yo les contaba, por el 2018, cuando se logró que las autoridades reconozcan que sí, efectivamente había asbesto en el subte y había que retirarlo según la normativa vigente, empezaron a trabajar 3 empresas que están inscritas en el APRA, la Agencia de Protección Medioambiental de la Ciudad de Buenos Aires, que sería como el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, pero en capital. Ahí están inscritas las empresas que se dedican a sacar el asbesto y lo llevan a disposición final. Bien, a hoy en día hay una sola empresa trabajando. Entonces, a hoy en día, alrededor de 300 toneladas ya se sacaron de asbesto del subte. Calculamos nosotros, por todo lo que hay instalado en la infraestructura del subte, que faltan más de 200 toneladas a retirar. Si hay una sola empresa sacando asbesto, vamos a estar mucho tiempo para que se saque el asbesto. Nosotros es muy impresionante, somos los que hacemos que se dé el servicio todos los días del año. Y entonces todos los días salimos de casa, saludamos a nuestra familia y no sabemos si nos va a tocar ese asesino silencioso, como es el libro de Hernán Rubio, que es parte del equipo de la Secretaría de Salud del sindicato. Entonces, tenemos la preocupación también de que hay más de 1.500, 1.700 compañeros que están en la parte de estaciones, que están en la parte de limpieza, que esos compañeros todavía al día de hoy no le hacen los estudios por exposición al asbesto. Y nosotros ya, por las autoridades del Ministerio de Trabajo, por las autoridades de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, por el APRA, o sea, por la empresa estatal, por la empresa concesionaria, se ha certificado, se ha hecho un mapa donde está instalado el asbesto, está señalizado, o sea, todo eso está por expediente. Bien, mucho de eso está instalado en las estaciones, donde están estos trabajadores. Entonces, si ese asbesto está ahí, tenés que hacerle los estudios, porque está en el lugar de trabajo del compañero. Hasta ahora es un reclamo que no ha prosperado, por eso queremos una audiencia en la Secretaría de Trabajo para que la autoridad, que es el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, tome la decisión de que se le hagan los estudios médicos por un lado, que se contraten más empresas para sacar en simultáneo las toneladas que faltan. Hoy hay que sacar asbesto de las subestaciones de energía que le dan la energía para que funcionen los trenes. Hay que sacar asbesto en las estaciones donde, por ejemplo, los baños del usuario, donde el pasajero va al baño, los depósitos empotrados que son de fibrocemento tienen componente de asbesto. Eso hay que ocluirlo. Hay que sacar asbesto de los tableros eléctricos que le dan la alimentación a las escaleras mecánicas, los ascensores, los molinetes, la iluminación. Pero desde el 2018 se sabe
grave y no hicieron nada todavía, es impresionante. Francisco, tenemos que ir terminando la nota. Además de todo lo que vos decís, también hay que contar que diariamente pasan millones de personas por ahí, ¿no? Y que también pueden ser afectadas. La verdad que es una vergüenza más. Tener un servicio público tóxico, una vergüenza más, para que veamos además y recordemos quién es Macri. Ir a España a comprar chatarra envenenada y venir a ponerla acá cuando había prometido 3.000 kilómetros de subte, no hizo ni medio, y trajo basura con asbesto comprada en una subasta. Realmente es impresionante. Francisco Ledesma, te agradecemos mucho todas las explicaciones que nos diste sobre el asbesto en los subtes de Buenos Aires. Sí, yo lo último que les quería robar unos segundos era que nosotros... Dale, redondea. Yo lo que quiero es también denunciar, repudiar la actitud de la empresa concesionaria de MOVA, porque entre ayer y hoy en los medios periodísticos dijo que el compañero no había conexión entre el fallecimiento y su afección por el asbesto. Y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación en mayo de este año certificó que el trabajador Walter Elowe tenía una enfermedad de cáncer de pulmón por exposición al asbesto, y en esa resolución había un periodo de impugnación si la empresa o la RT tuvieran distintos criterios sobre el diagnóstico, y no lo hicieron. Entonces hoy fallece el compañero y la verdad nos parece una bajeza, un insulto hacia la familia, obviamente hacia nuestro compañero y hacia todos nosotros. Así que bueno, no lo quería dejar pasar. Yo te agradezco. No, está muy bien, está muy bien que no, Emova está muy bien que no lo hayas dejado pasar. Una vergüenza, Emova. Gracias, Francisco. Bueno, un fuerte abrazo, Francisco. Chau, chau. Hasta luego. Tanda y venimos. Somos Radio.